Hemos estado viendo una serie de lecciones que llamamos autoridad espiritual y hemos estado estudiando los aspectos de cómo ésta opera en el reino de Dios. Esta lección en particular se intitula El propósito de Dios para los dones ministeriales y vamos a estar examinando cómo es que opera el reino de Dios y cuál es el propósito por el que Dios nos da lo que llamamos dones ministeriales. Nuestro pasaje clave se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 16. Pablo escribe, Él mismo constituyó, hablando de Cristo Jesús aquí, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. 14. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Esto fue Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Ahora, lo que quiero hacer en esta lección es analizar lo que llamamos dones que se nos otorgan a través de Cristo Jesús. Les conocemos como dones ministeriales. ¿Y a qué nos referimos con este término, dones ministeriales? Estamos hablando sobre el apóstol, estamos hablando sobre el profeta, estamos hablando sobre el evangelista y por último, como se mencionan juntos, hablamos del pastor y del maestro. Estos 5 dones que llamamos dones ministeriales, que son dados a la iglesia por Cristo Jesús. Y otra escritura que se relaciona. En Primera de Corintios capítulo 12 versículo 28, Pablo vuelve a decir, en la iglesia Dios ha puesto, primero, apóstoles, segundo, profetas, tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Y lo que hace aquí es hablar y mezclar no solamente lo que conocemos como dones ministeriales, sino también algunos dones del Espíritu Santo que son dados a la iglesia para ministrar a sus necesidades. Así que lo que está diciendo en este versículo es que cuando Dios nos llama, Él nos capacita. Los dones y el llamado de Dios. Cuando Dios te llama, cuando Dios llama tu vida a servir, te va a capacitar para ello, para que entonces puedas dar cumplimiento a ese llamado de Dios sobre tu vida. Dios nunca nos llamará a hacer algo sin darnos la capacidad, sin darnos la capacitación y el poder para entonces lograr lo que Dios nos haya encomendado. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar 6 referencias de estos versículos que acabamos de leer en Efesios capítulo 4 y vamos a ver cómo estos se relacionan con los dones ministeriales. Vamos a ver el primero, equipando a los santos para la obra del ministerio. Ahora, esto lo encontramos en el verso 12, donde habla sobre la razón por la que se conceden los dones ministeriales. Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, uno de los malos entendidos más grandes que existen respecto a los dones ministeriales es que se supone que están ahí para hacer la obra del ministerio. Y sí es cierto en el sentido de que quienes tienen estos dones también son creyentes, también son cristianos, pero no es la responsabilidad o el trabajo del pastor hacer la obra del ministerio. Este pasaje de la Escritura dice que la primera responsabilidad, la responsabilidad principal
es entrenar a otros para hacer la obra del ministerio. Y yo creo que es lo mismo en lo natural. Pongamos un ejemplo. Como padres, como padre no es tu trabajo cepillarle los dientes a tus hijos todos los días o peinarles el cabello siempre. La razón por la que lo hacemos es porque cuando son pequeños no saben cómo hacerlo, así que les enseñamos y entrenamos. Pero la meta por el resto de nuestra vida no es cepillarles los dientes o el cabello. Nuestro trabajo es enseñarles cómo cuidar de sí mismos. Y así como es en lo natural, también es cierto en lo espiritual. No es responsabilidad del pastor hacer todo el trabajo espiritual en la iglesia. Su principal prioridad, su principal responsabilidad es entrenar al pueblo de Dios. Entrenar, como él dice, a los santos para hacer la obra del ministerio. Y claro, una de las mejores maneras para entrenar a la gente es con el ejemplo, siendo un modelo a seguir, mostrándoles cómo hacerlo. Esa es una de las mejores maneras para entrenar y enseñar a alguien. Entonces, al hacer la obra del ministerio, nunca deberíamos hacerlo solos. Siempre tendremos que estar entrenando a alguien más para hacer lo que estamos haciendo. Entonces, esa es la primera cosa que yo veo como propósito de los dones ministeriales. Es el entrenar a otros y enseñarles a hacer la obra del ministerio. Ahora, la segunda cosa que yo veo, verso 13. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe. Ese es uno de los propósitos de los dones ministeriales, el traernos hacia la unidad. Y es uno de los más grandes retos que tenemos en la vida. Y este es el problema de la discordia. El problema de la discordia. Porque desde el jardín del Edén, la vida se ha visto plagada con el problema de tener más de una voluntad. Tenemos a todas estas personas tan diferentes queriendo hacer cada una lo que quiera hacer. Quieren hacer las cosas a su manera. Porque antes de que existiera el pecado, solo existía una voluntad y esta era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Pero cuando la humanidad se rebeló en contra de Dios, toda la creación se vio enfrascada en la rebelión. Por esa razón los perros nos muerden, los mosquitos nos pican, y es por esta razón que toda la creación se ha visto envuelta en corrupción y en esta lucha constante de ¿quién podrá salirse con la suya? Y ahora, a día de hoy, todo el mundo intenta hacer que su voluntad prevalezca. Por ejemplo, me salta a la mente la escritura en que Pablo dice, esposas, sométanse a sus esposos. ¿Y por qué diría algo así? Bueno, porque está en la naturaleza de las personas, está en la naturaleza humana querer ser el jefe. Y luego le dice a los esposos, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Y yo pregunto, ¿por qué un esposo sería duro con su esposa? Porque está en su naturaleza querer ser el jefe. Y luego habla sobre los hijos. Hijos, hijos, obedezcan a sus padres en todo. ¿Por qué recomendaría obedecer en todo? Porque está en su naturaleza querer ser los jefes. Pero espera un momento. Si la esposa no es la jefa, si el esposo no es el jefe y si los hijos no son los jefes, entonces ¿quién es el jefe? Es muy obvio. Dios es quien debería ser el jefe. Y hasta que no tengamos esto correctamente en nuestra vida, todos estaremos luchando con el problema de mi voluntad contra la de Dios. Todo el mundo quiere ser el jefe. No vayas a caer en esta trampa. Entonces, la primera responsabilidad para el liderazgo es crear lo que yo llamo una atmósfera de paz donde la lucha termina y todo el mundo se tranquiliza, todos respiran profundamente y, bueno, comenzamos a trabajar juntos en armonía. Ese es uno de los propósitos de los dones ministeriales. Es una de las cosas que se supone debemos hacer. Y francamente, esta es una de las cosas que yo he disfrutado durante muchos años. Dios me dio una gran voz para enseñar, para comunicar y responder el teléfono cuando algún muchacho llamaba para hablar con alguna de mis hijas. Lo único que tenía que hacer es bajar la voz y decir, diga. Y de repente no hay más que silencio en el otro lado y
Siempre lo he disfrutado, me la paso muy bien, pero esta es una parte de ser un líder espiritual. Se supone que tienes que crear una atmósfera de paz, donde todos aprenden a trabajar juntos. Por ejemplo, este pasaje en Santiago capítulo 3, verso 16 lo describe bien. Porque donde hay envidias y rivalidades, donde existen estas cosas, hay confusión y toda clase de acciones malvadas. ¿Me estás escuchando? No estamos hablando de gente mala que existe en el mundo. Dios mío, algunas de las peores situaciones que haya visto en la vida son cosas que pasaron en la iglesia, con buenas personas, buena gente, pero el liderazgo no estaba haciendo su trabajo, por lo que la gente se vio envuelta en peleas y en discusiones todo el tiempo. Una de las responsabilidades del liderazgo es traer paz. Lo cierto es que nada bueno puede lograrse jamás si no hay unidad. El diablo no tiene que hacer mucho si puede lograr que nos la pasemos peleando todo el tiempo, discutiendo contra los demás. De hecho, estamos ayudándole en su trabajo. ¿Por qué querríamos hacerlo? No. Una de las razones es porque no tenemos buen liderazgo, porque este crea una atmósfera de paz, donde hay unidad, donde aprendemos a trabajar juntos en armonía. Ahora veamos la tercera cosa que veo aquí. La tercera declaración que sacamos de estos versos es, lo dice el versículo 14, así ya no seremos niños. Y esto podría parecer algo extraño porque todos estamos haciéndonos más viejos. Sin embargo, he descubierto que ser más viejo no es lo mismo que estar creciendo. ¿Alguna vez has visto a algún adulto que se comporta como niño o como un bebé y solo quieres decirle, por favor ya madura, por favor compórtate como el hombre que eres? Esa es una de las responsabilidades del liderazgo espiritual y de los dones ministeriales. Estar ahí para ayudar a la gente a crecer en Cristo. Ayudarles a ya no actuar como niños o como bebés. Y la madurez se ve revelada por nuestra fructificación. Y me encantaría ya no tener que escuchar a personas que se acercan y empiezan a presumir qué tan grandes cristianos son. Lo que quiero es verlos practicando su cristianismo, vivirlo, hacer lo que dicen que deben hacer. Uno de los grandes padres espirituales de hace ya muchos años dijo lo siguiente: tienes que ser testigo en todos lados. Testificar siempre y solo hablar cuando sea necesario. En pocas palabras, nuestra vida es nuestro gran ejemplo. Y cuando la gente nos observa y cuando ve la manera en que vivimos, pueden darse cuenta de que estamos siguiendo a Cristo, somos seguidores de Jesús, porque pueden ver la madurez. No solo la madurez, sino también la fructificación en nuestra vida. Nosotros empezamos a crecer cuando comenzamos a tomar responsabilidad de nuestras propias acciones. Una de las cosas sobre la inmadurez es que ésta se ve revelada en el culpar a otras personas por algo que tú hiciste. Y los niños son maestros de este arte, ¿o no? Siempre es la culpa de alguien más. Yo nunca tengo la culpa. No, 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 no. Los psicólogos lo dicen de la siguiente manera. Empezamos a crecer cuando dejamos de decir lo siguiente: es que se perdió. Y empezamos a decir, yo lo perdí. Cuando te responsabilizas por lo que ha ocurrido, es algo tan sencillo teóricamente, pero mucha gente no se detiene a considerarlo. Lo que he recibido vino como resultado de lo que hice. Lo que hice es lo que ha provocado esto que ocurre en mi vida. Necesitamos aprender a tomar responsabilidad. Eso es crecer. Entonces, uno de los propósitos de los dones ministeriales, el ministerio espiritual, es llevar a la gente hacia la madurez, donde comienzan a hacerse responsables y comienzan a actuar como adultos, comienzan a actuar como gente madura. Ahora, hablemos del cuarto punto que he aprendido en este pasaje. Pablo dice en el verso 16, por su acción todo el cuerpo,
Y notémoslo bien, porque son palabras importantes. Es todo el cuerpo. ¿Cómo sabemos cuando en verdad es todo el cuerpo? Cuando está completo. El cuerpo está completo cuando todos y cada uno de sus miembros está operando adecuadamente. Uno de los más grandes problemas en muchas iglesias es que tienes al 10% de la gente haciendo 90% del trabajo, o tienes 20% de la gente haciendo el 100% del trabajo. Y no se supone que debería ser así. El cuerpo no está completo, no está entero, no está maduro hasta que todas las partes funcionan correctamente. También habla sobre que el cuerpo está sostenido y ajustado correctamente por todos los ligamentos. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿Qué es un ligamento? Un ligamento simplemente es, en este contexto, que más de un miembro esté en contacto con otro y que estén apropiadamente unidos uno al otro. Ahora, estamos usando la ilustración del esqueleto porque ahí vemos claramente todas las extremidades que tenemos en nuestro cuerpo humano. El hueso se une con el hueso y es muy interesante porque es en estas extremidades, estos ligamentos, y tiene que haber cierto tipo de lubricación porque cuando roza un hueso con hueso siempre hay dolor. Pero los huesos están unidos correctamente. También descubrimos que es en la médula ósea donde se producen las nuevas células sanguíneas y se liberan a lo largo de las extremidades hacia nuestros sistemas para que estén completamente funcionales. Y, como hemos dicho, si es en lo natural, también será en lo espiritual. El ligamento básicamente es un lugar de comunicación donde más de un miembro está en contacto con los demás, están juntos, donde están unidos, conectados correctamente. En otras palabras, buen liderazgo. Cuando los dones ministeriales están funcionando bien, crean sistemas de comunicación. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro mundo actual es el no entender. ¿Alguna vez te han malentendido o tú has malentendido a alguien más? ¿Cuál es el problema base? Una falta de buena comunicación. No nos estamos comunicando correctamente. Entonces el cuerpo no está entero hasta que está conectado correctamente. Ese es uno de los propósitos de los dones ministeriales. El poder juntar a las personas y lograr que trabajen juntos, que trabajen como un equipo, porque no se puede lograr mucho cuando se está solo. Y por esto Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. No está bien que esté solo. Haré ayuda idónea para él. Y así estarán unidos, juntos. Eso es lo que debemos tener en la iglesia. Nunca podremos edificar grandes iglesias solos. Es imposible. De hecho, una de las grandes razones por las que la mayoría de las iglesias son pequeñas es porque hay una sola persona que intenta hacer todo el trabajo del ministerio. Cuando nosotros crecemos y aprendemos y estamos conectados correctamente, cuando estamos juntos, unidos por todos los ligamentos, tenemos a la gente correcta en el lugar correcto con el entrenamiento correcto y luego los soltamos para hacer el trabajo. Eso es buen ministerio. Es así como Dios siempre ha querido que sea. Entonces este es uno de los propósitos de los dones ministeriales. Ahora veamos la quinta cosa que he aprendido de este pasaje, que dice, según la actividad propia de cada miembro. Notemos muy bien estas palabras. No solo habla de que todo funciona, sino que todo funciona perfectamente bien. El buen liderazgo no solo produce un buen trabajo, sino que produce un trabajo que es efectivo. De hecho, una de las cosas que he descubierto en la vida al hacerme mayor y al ser un poco más sabio, he descubierto que las cosas más importantes en la vida no son lo que puedes hacer,
Las cosas más importantes en la vida es lo que puedes influenciar a otros para hacer. Esa influencia, estar trabajando juntos como equipo. Y de eso habla aquí, del trabajo que es efectivo, eficaz, cuando aprendemos a trabajar juntos y como hemos leído, según la actividad propia de cada miembro. Verso 16. Oh, este es un problema en muchos hogares, ¿no es así? Que hay algunas personas que no hacen lo que tendrían que hacer. No están haciendo lo que tendrían que hacer para que la familia funcione correctamente. Y es lo mismo en la familia espiritual, la iglesia. La iglesia. Y he descubierto algo. Muchas veces, la gran mayoría de ocasiones, de hecho, la gente que se está quejando más es la gente que menos está trabajando. Y esta es una de esas cosas de la vida. No sé por qué ocurre así. No sé si es una manera de distraer a la gente para que nadie les ponga atención. Pero he descubierto que la gente que más se queja sobre cómo la iglesia está, por ejemplo, invirtiendo el dinero, es la misma gente que no diezma o que nunca da. No, ellos no trabajan efectivamente. No están siendo efectivos. Y como líderes espirituales, nuestra meta debería ser intentar emplear a todos, hacer que todo el mundo esté en el lugar correcto con el entrenamiento correcto. Esa debería ser la meta del pastor, debería ser la meta de los líderes espirituales. El ver que todos los miembros estén trabajando efectivamente. Piensa en tu propio cuerpo natural. Puede que tus brazos funcionen muy bien, pero si tus piernas no funcionan bien, no va a ser un muy buen día. Vas a tener que superar algunos problemas grandes. Por ejemplo, voy a contarte una situación personal. Al envejecer, mi cuerpo sigue fuerte, pero mis ojos, mis oídos no funcionan como solían hacerlo. Esos miembros no están trabajando efectivamente. Entonces nuestra meta para un cuerpo sano, para que la iglesia sea lo que debería ser, es hacer que todo miembro esté trabajando efectivamente, haciendo lo que debería hacer, haciendo su propia actividad. Y una de las maneras en que podemos lograrlo es que los buenos líderes empiecen a entrenar a los obreros de inmediato. Uno de los errores que se cometen en el hogar es cuando los niños son muy pequeños, tan pequeños que en verdad no pueden prestar mucha ayuda. Y hasta resulta más fácil hacerlo tú mismo. Es más fácil hacerlo tú que llegar a rehacer lo que ellos han intentado hacer antes. Sin embargo, si no les permitimos ayudar mientras quieren hacerlo, crecerán no queriendo ayudar. Entonces, cuando ya son lo suficientemente grandes como para ayudar, ya han perdido el deseo de ayudar, porque no les animamos a ayudar cuando eran solo unos niños pequeños. Es lo mismo en la iglesia. Un buen líder espiritual comienza a conectar a la gente tan pronto como sea posible, para que hagan lo que conocemos como aprender sobre la marcha, involucrarlos en el ministerio. Ahora, la sexta cosa que he aprendido aquí. Esta sexta cosa es la frase, por su acción todo el cuerpo crece. ¿Qué es lo que hace que el cuerpo crezca? Todo miembro haciendo lo que debe hacer, trabajando efectivamente. Esto hace que el cuerpo crezca, que crezca, porque las cosas que están vivas crecen. Y claro, hay muchas maneras en que podemos ver el crecimiento. Y solo para darte algunos ejemplos aquí, una de las áreas en que podemos crecer es, por ejemplo, espiritualmente. Ese debería ser siempre uno de nuestros deseos. Y de hecho, no hay razón por la que dejemos de crecer espiritualmente hasta el final de nuestros días. No hay razón para hacerlo. Relacionalmente, podemos estar creciendo en nuestras relaciones con otras personas. Aquí tenemos otra. Mentalmente. Oh Dios, no permitas que tu mente se muera. Sigue alimentando tu mente con buena información. Mantente vivo mentalmente. Financieramente. Claro que sí, esta es una de las áreas en las que podemos seguir creciendo en nuestra vida. Crecer financieramente.
Y por supuesto, podríamos seguir enlistando muchas otras. Crecer emocionalmente. Podríamos seguir hablando de las diversas áreas de crecimiento. Pero el énfasis está en que debes seguir creciendo. Porque si no, entonces mueres. Es tan simple. Es sencillo. Entonces nuestra meta debería ser dejar que el cuerpo siga creciendo, seguir motivando al cuerpo, seguir yendo hacia la madurez. Eso es lo que hace el buen liderazgo. Hace que el cuerpo siga edificándose en amor. Y la verdad es que crecer significa cambiar. Siempre es así, así como las etapas de la vida que atravesamos. Y lo que es en nuestra vida física es también en nuestra vida espiritual. Nuestra meta debería ser seguir creciendo, edificar el cuerpo en amor y cambiar. Eso también debe ocurrir, el cambio. ¿Por qué a mucha gente no le gusta el cambio? Bueno, porque involucra un riesgo. Es una de las cosas que no nos gusta del cambio, tener que salir de lo que conocemos y entrar a lo desconocido. Pero si siempre haces lo que siempre has hecho, ¿qué es entonces lo que podrías esperar? El mismo resultado. Si quieres crecer, tendrás que experimentar algo nuevo. Tendrás que enfrentar nuevos retos en la vida. Esto significa seguir creciendo y debería ser la meta de todo cristiano, el edificar al cuerpo en amor. Esa debe ser la meta de todo líder espiritual, el mantener al cuerpo funcionando, hacer que siga avanzando, edificar al cuerpo en amor. Y yo no sé dónde estarás en tu viaje espiritual, pero yo te reto en este día. Sigue creciendo. No hay por qué dejar de crecer nunca. Sigue creciendo. Yo te reto. Sigue creciendo y edifica el cuerpo en amor.